Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga más. Damos gracias al Señor, aquí estamos ya listos para que usted y yo estudiemos la santa palabra de Dios. El tema de hoy, hermanos, es: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Un poquito largo el título, pero es muy importante para que nos demos cuenta, para que estudiemos y aprendamos, por supuesto, de la palabra de Dios. Hermanos, en aquellos tiempos, nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando el Evangelio por doquier, por donde quiera. Él, dice la palabra, que se levantaba cuando el sol todavía no había salido, pero Él se iba a orar. Se metía a los montes a orar. Después se iba con sus discípulos a evangelizar y regresaba por la tarde y seguía orando. Él hacía milagros todo el tiempo, hacía señales, milagros, pero el pueblo por los que Él vino no le entendieron y no le conocieron, porque dice que por los suyos vino, pero los suyos no le conocieron, hermano. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ahora vamos a ver en este estudio qué era lo que hacían los fariseos, también los saduceos, pero oiga, los escribas, los altamente estudiosos, ellos también, ¿verdad? Ellos estudiaban mucho la Torá, la palabra de Dios, las leyes, pero no entendieron el mensaje que Cristo venía, que el Mesías esperado de ellos vino y no se dieron cuenta. Veamos en Lucas capítulo 11, versículo 52. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Palabra de Dios. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, Padre Celestial, que seas tú poniendo palabra en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón. Queremos escucharte, Señor. Úsanos, Señor, y te ruego que obres en todo aquel que tiene hambre y sed de tu palabra, por todo aquel que está pasando por dificultades, quiere escuchar una palabra tuya. Te ruego, Señor, por todo el que está enfermito, por todo aquel que está cruzando por pobreza extrema, por todo aquel que no tiene qué comer, qué vestir. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por cada uno que tiene necesidad de ti. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor, gracias. Guíanos con tu poderoso Espíritu Santo. Amén. Hermanos, como la Biblia nos explica que los fariseos, saduceos y escribas no estaban de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. En otras palabras, ellos no estaban de acuerdo con la verdad, no estaban de acuerdo con la palabra de Dios, no estaban de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo, el enviado de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Ahora regresemos al versículo 37. Gloria a Dios. Luego que hubo hablado,
dice la palabra en el versículo 37. Gloria a Dios. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ellos tenían esa costumbre rigurosamente como mandato, que nadie podía comer si no se lavaban las manos. Si en el lugar donde iban no había agua para lavarse, no comían, ¿verdad? Entonces, esas eran las costumbres de sus abuelos. Entonces, ellos traían esas costumbres, ¿verdad? Y las cumplían y querían que todo aquel que llegaba a Israel las cumpliera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino y predicó el santo evangelio de salvación. Vino este hombre y lo invitó a comer a su casa. ¿Pero qué? Nuestro Señor Jesucristo llegó y se sentó a la mesa. Entonces, Él estaba observando a nuestro Señor Jesucristo que por qué no se lavaba las manos, que estaba pecando, ¿verdad? Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él no pecó. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en el madero, en la cruz, sin pecado, para que nosotros fuésemos salvos por Él. Algo parecido le pasó a los discípulos de Jesús. En Marcos 7, del 5 al 8, les voy a leer. Marcos 7, de 5 al 8. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Verdad? O sea, no, usted por ejemplo anda en el campo, como en esta ocasión los discípulos y nuestro Señor Jesucristo iban cruzando un campo, pero oiga, los fariseos siempre andaban detrás con el ojo puesto, ¿verdad? Viendo qué malo encontraban para acusarle. Entonces, en esta vez vieron los discípulos, dice la palabra, que cortaron espigas, ¿verdad? En el campo, y comían de las espigas de trigo, me imagino, ¿verdad? Entonces ellos dijeron: pero no se han lavado las manos. ¿Y cómo es eso que estos hombres andan comiendo y son los discípulos del maestro de Jesús? Entonces ellos andaban siempre reprochándole a nuestro Señor Jesucristo. Y en el 6 continúan diciendo: respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aleluya. Oiga, la profecía del profeta, que de labios honraban a Dios, porque su corazón estaba lejos. Nuestro Señor Jesús se refiere en primer lugar que no hay amor para su prójimo y por lo consiguiente no hay amor para Dios. Ellos mienten, ellos andan bien vestidos como siervos de Dios, pues las vestiduras, ¿verdad?, de los fariseos, pues se conocía, pero por dentro su corazón decía otra cosa. ¿Y quién es el que sabe, el que discierne mentes y corazones? Nuestro Señor, nuestro Dios. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, al verlos, se daba cuenta que eran unos falsos. En el 7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta todo lo que
inventa el hombre, todo lo que escribe el hombre, no son mandamientos de Dios. 8. Pero dejando el mandamiento de Dios, les decía, ¿verdad? Pero dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Sabe? Ellos preferían se aferraban, ¿verdad?, a las tradiciones de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, pero no estaban cumpliendo con los mandamientos de Dios. ¿Sabe usted qué es una tradición en estos tiempos? Todo lo que se celebra 10 de mayo es una tradición, ¿verdad?, que se celebra anualmente, ¿verdad? Hay 15 de septiembre en Centroamérica, independencia, hacer fiesta. El mundo se goza de las tradiciones, y estos hombres, ¿verdad?, que tenían que estar haciendo la obra de Dios, andaban cumpliendo con tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, viene anualmente, se celebra la Navidad. No sabemos cuándo nació nuestro Señor Jesucristo, pero hay una tradición, no es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Entonces, hay personas que no cumplen con los mandamientos de Dios, pero sí cumplen con la tradición. ¿Pero por qué? Porque ahí hay fiesta, hay gozo de este mundo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que no hay que celebrar la Navidad, pero, oiga, no es un mandamiento de Dios. Por lo tanto, no nos tenemos que apartar de la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia y concientizarnos, ¿verdad? Hablar con el Espíritu Santo que estamos haciendo bien las cosas o no, ¿verdad? ¿Estamos haciendo las cosas bien? La palabra de Dios nos manda a que nos despeguemos de las cosas de este mundo. Por supuesto, las que nos traen mal, aquello que no edifica, dijo el Señor, tenemos que apartarnos porque no nos edifica. Entonces, continuando en Lucas 11:39, dice la palabra: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Imagínense, lavando bien el vaso por fuera, pero por dentro sucios, ¿verdad? Entonces, rapacidad. Oiga, las aves rapaces andan viendo cómo atacan, ¿verdad? Cómo comerse un animal. Por supuesto que el animal rapaz de rapiña comen podredumbre. Ellos comen lo muerto, ¿verdad? Entonces, estos fariseos, nuestro Señor Jesucristo decía que por dentro estaban llenos de rapacidad y de maldad. Estaban sucios, ¿verdad? Entonces, pero sí andaban detrás de nuestro Señor Jesucristo con sus tradiciones, diciéndole que por qué no hacían esto, que por qué no hacían el otro, por qué usted, maestro, por qué sus discípulos también. ¿Se da cuenta? Pero son tradiciones. Entonces, cuando alguien viene y se aferra a una tradición, por supuesto que no está en la verdad. La palabra es la verdad. Vuelvo y repito, no le estoy diciendo que no celebre, porque cada quien tiene que entregar cuentas. Y tenemos que ser conscientes, tenemos que leer la Biblia, tenemos que gozarnos
pero con el Señor. En el 40 dice, necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Se da cuenta? Ok. Dios ve el corazón, dicen muchos. Pero nuestro Señor Jesucristo les hizo una pregunta a los fariseos. Necios, el que hizo lo de fuera, nuestro cuerpo por fuera, ¿no hizo también lo de dentro? ¿Ah? Usted me va a decir, sí, nos hizo completos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, si nos limpiamos bien por fuera y nos vestimos bien por fuera, como tiene que ser como cristiano, ¿verdad? No como mundano. Ese es el cambio que tenemos que dar por fuera, pero también por dentro, ¿verdad? Y en realidad lo más importante es lo de adentro. ¿Sabe por qué? No porque lo de afuera no sea importante, porque al limpiar lo de adentro, automáticamente se limpia lo de afuera, porque allí es donde va a reinar el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no va a reinar, no va a vivir en usted si anda en maldad, si anda haciendo cosas, ¿verdad?, de fiestas mundanas, ¿verdad? Porque usted quiere que el Espíritu Santo ande detrás de usted. Si usted anda enfocado en las cosas de este mundo, usted tiene que entregar cuentas. El Espíritu Santo se hace a un lado. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dios nos hizo completos, lo de adentro y lo de afuera. Por lo tanto, a Dios le debemos alabanzas, honra y gloria por dentro y por fuera, completitos, hermanos, ¿verdad? Completos. Gloria a Dios. En el 41, pero dad limosna, les decía, dad limosna de lo que tenéis. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo lo sabía todo. Y lo sabe, por supuesto. Pero estoy hablando en aquel momento que les estaba hablando, les atacaba donde más le dolía a ellos, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio, les dice, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo sabe a dónde va. Nuestro Señor sabía y sabe cuáles son nuestras debilidades. Entonces Él sabía el problema de los fariseos, saduceos y escribas, ¿verdad? Porque en el 42 dice, mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, oiga, y la ruda, y toda hortaliza. Ok, están bien, están diezmando, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces, ¿están bien? No, están haciendo cosas, ¿verdad?, que aparentemente se ve bien. Usted diezma, usted ofrenda, usted ayuda al necesitado y todo eso, pero pasa por alto la justicia, o sea que usted anda en pecado, y también pasa por alto el amor de Dios. Entonces, prácticamente usted está mal, según nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que anda haciendo estas cosas está mal. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Según nos dice nuestro Señor Jesucristo.
Dice, esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Vamos a leerlo de nuevo. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario. ¿Cuál? La justicia y el amor de Dios. Pero sin dejar aquello. ¿Cuál? Lo primero, ¿verdad? Diezmar menta, ruda y toda hortaliza. O sea, no, tenemos que hacer todo. El diezmo, diezmar, según dijo nuestro Señor Jesucristo, diezmar la menta, la ruda, la hortaliza, pero también la justicia y el amor de Dios, que ellos no lo estaban haciendo. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino a dejarnos el Evangelio. Él vino a dejarnos las enseñanzas, hermanos, para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero con la palabra nos guiamos. Por supuesto que hay palabras que nos toca más que otras, según sea su situación que usted está viviendo. Pero por supuesto, si la palabra le choca, le toca como espada, usted no tiene que ponerse en contra de la palabra, más bien corregir, porque la palabra eso es lo que hace. Nos corrige, nos aconseja, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para nuestra salvación, para que no caigamos en las trampas del enemigo, para que vengamos a los pies de Cristo humillados, ¿verdad? Para que vengamos a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra. En el 43 dice, ay de vosotros fariseos, les vuelve a reincalcar. Ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Se da cuenta? Eso es la pleitesía, ¿verdad? Como cuando dicen don fulano. Eso es el ego elevado. Don fulano, don sutano, ¿verdad? Don Juan, don Pepe. Oh, ¿cómo le va don Pepe? ¿Verdad? Y llegaba a algún lugar, hay que darle la mejor silla, el mejor lugar enfrente, ¿verdad? Llegó don fulano. Eso eran ellos. ¿Qué hay de nosotros? ¿Tenemos nuestro ego muy elevado? ¿O somos mansos y humildes, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que ser? Este estudio está lindo, hermanos. Tenemos que tomarlo en cuenta seriamente. En el 44 dice, ay de vosotros escribas. Este ay no lo he explicado. Este ay es de dolor. Este ay es de sufrimiento, ¿verdad? Como quien dice, te va a ir duro. Vas a sufrir. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven. ¿Verdad? El sepulcro por dentro no se ve, ¿verdad? Pero adentro es donde está lo sucio. Y los hombres que andan encima no lo saben. Eso era lo que, ¿verdad? Ellos se miraban muy limpiecitos, vestidos como cristianos, vestidos como evangélicos, vestidos como pastores evangelistas, ¿verdad? Predicadores de la palabra, pero por dentro estaban sucios, ¿verdad? Eso es lo que les decía nuestro Señor. Él que todo lo ve, Él que todo lo sabe, ¿verdad? Por eso es muy buena esta enseñanza para que nos analicemos, hermanos, ¿verdad? Y que paremos de andar en dos aguas, como dicen. Que paremos de andar jugando, de estar un ratito en la luz y correr a las tinieblas.
Nosotros somos luz y la luz nunca se mete bajo un cofre, bajo una cama, bajo una mesa. No, la luz se hizo para alumbrar. La luz se hizo para ganarle a las tinieblas. Ese es el trabajo de usted como cristiano, ¿verdad? De estudiar la palabra de Dios, de mantenerse en oración, ¿verdad? Y evangelizar, hablar de la palabra de Dios, hablar del poder de Dios, hablar de que Cristo murió en la cruz por todo el mundo pecador. 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, oiga, le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Como quien dice: oiga, yo soy don fulano. ¿Tiene valor usted de afrentarme, de decirme cosas? Para él eran ofensas y era la verdad lo que les estaba diciendo nuestro Señor Jesús. Ajá. ¿También para nosotros es eso? Aleluya. Aleluya. Oiga, y nuestro Señor Jesucristo les dijo: ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. ¿Qué era lo que hacían los intérpretes de la ley? Ellos eran los que tenían el poder de escribir, de cambiar la ley de Dios, y hacían sus propias leyes, ¿verdad? Y cada vez las iban poniendo como más duras, y entonces la gente ya no hallaba como qué hacer. Nuestro Señor Jesucristo, que lo sabe todo, ¿verdad? Que los veía, Él creció como niño, ¿verdad? Allí en Israel. Él miraba a los fariseos, a los saduceos, qué era lo que hacían. ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero vosotros ni con un dedo las queréis tocar, no cargar, ni tocar, ¿verdad? O sea, oiga, ellos no seguían lo que enseñaban. Ellos no seguían los mandamientos de Dios. Entonces, estaban en lo incorrecto, estaban en pecado. Gloria a Dios. En una ocasión nuestro Señor Jesús le dijo en Mateo 23:3: así que todo lo que os digan que guardéis, refiriéndose a los fariseos, a los escribas, ¿verdad? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se da cuenta? Nuestro Señor Jesucristo les decía al pueblo de Israel: está bien, hagan lo que ellos les dicen. Yo sé que sufren, yo sé que es muy difícil para ustedes, pero háganlo, lo que ellos dicen al respecto de la Torá, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen hagan tal cosa, pero ellos hacen otra. Por lo tanto, eso que andaban haciendo ellos, no lo hagan, le decía nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos andaban mal. Repito, 47. ¡ay de vosotros que edificáis los sepulcros! Oiga, esta es una palabra muy fuerte. ¡ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres! Sabemos que todos los profetas de Dios
¿verdad? La mayoría, ellos los mataban, porque el pueblo de Israel estaba en contra de la profecía de Dios, porque nuestro Padre Santísimo, Él enviaba profetas, por supuesto les daba la profecía que fueran con los reyes, que fueran con el pueblo de Israel, y el profeta daba la profecía, daba la palabra de Dios, y ellos lo que hacían es que los golpeaban y los metían presos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, Él lo sabe todo. Y ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis su sepulcro, ¿verdad? Entonces, ellos estaban en complicidad, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, que eran unos cómplices y que seguían con la misma mentalidad, seguían haciendo lo que sus padres, los antepasados que mataron profetas, ¿verdad? Ellos seguían con ese carácter, con esa situación. Nota, tienen la misma mentalidad, no han cambiado, hablan bien de los profetas, pero no siguen sus enseñanzas. Más bien, si tienen la oportunidad, matarían ellos mismos al Maestro Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Si ellos tuvieran, hermanos, la oportunidad, ellos lo querían matar. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión que no era su tiempo. Por lo tanto, dice la palabra que Él pasó por en medio de ellos. Aleluya. ¿Por qué? ¿Cómo fue que pasó por en medio de ellos si ellos querían matarlo? No lo vieron. Él como que se desapareció, pero Él lo que hizo fue que pasó por en medio de ellos. Aleluya. ¿Verdad? En el 49 dice, lo voy a leer, hermanos. Por la sabiduría de Dios, también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Eso decía la sabiduría de Dios. 50. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada esta generación. 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Qué tremendo. Ellos tenían la oportunidad de salvación, pero como ellos estaban dando enseñanzas erróneas, no entraban ellos ni dejaban entrar a los que, podemos decir, a los que evangelizaban, a los que les hablaban la palabra, ¿verdad?, de Dios Todopoderoso. Ellos los traían, pero luego los hacían conforme a lo que ellos pensaban. Ya esos eran mandamientos de hombres. 53. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. 54. Acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para
acusarle. Los discípulos andaban tras de nuestro Señor Jesucristo, no porque querían recibir palabra de Dios, no porque querían recibir milagros, los fariseos, los fariseos, saduceos y escribas, ellos no andaban por recibir palabra de Dios, andaban atrás o detrás de nuestro Señor Jesucristo porque querían escuchar algo para llevar y acusarle. Ellos siempre querían como apartar a nuestro Señor Jesucristo, que no predicara el santo evangelio. Y ellos miraban señales, prodigios, señales y milagros. Pero, oiga, en una ocasión le dijeron que él hacía milagros, ¿verdad?, por medio de Baal-Zebub, dios de las moscas. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo, Él les hablaba con la verdad. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él vino a salvar el mundo, no vino a condenar el mundo. Pero Él siempre les hablaba con la verdad y nos sigue hablando con la verdad, porque para eso la palabra de Dios está, hermano, para que usted y yo, ¿verdad?, nos la comamos, para que la palabra de Dios entre en todo nuestro ser, en todo nuestro sistema, en nuestro corazón, para que la palabra de Dios brote de nuestros labios, para que le digamos a cualquiera que miramos afuera que no ha venido a los pies de Cristo, que Cristo Jesús murió en la cruz por él, para que todo el drogadicto, ¿verdad?, se aparte de las drogas, de las adicciones, ¿verdad?, que venga a los pies de Cristo, que abra su corazón, porque el que cae en drogas, la verdad que no es fácil, hermanos. El que cae en adicción, una adicción no es fácil. Una adicción, el adicto quiere, ¿verdad? Solo el que ha estado en adicciones sabe lo que es una adicción. De ahí todo aquel que solo habla por hablar no lo sabe, ¿verdad? Pero yo le digo a usted, apártese de toda adicción. No sé qué adicción tiene usted: alcoholismo, drogadicción, pornografía, ¿verdad?, prostitución, homosexualidad. Venga a los pies de Cristo Jesús. Hay gente que anda matando, robando, secuestrando, porque ha caído en esa adicción del diablo. Dios lo reprenda. Venga a los pies de Cristo. Cristo Jesús vino y nos trajo la verdad. Oiga, pero ¿le fue fácil? No, porque tenía todos esos religiosos, se puede decir, ¿verdad? Porque ellos decían que hablaban de Dios, pero su corazón andaba en el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, pedirle ayuda a Dios para no caer en las trampas del enemigo, porque por supuesto el enemigo le pone trampas al cristiano. Satanás envía espíritus malignos, demonios, a atacar familias de la iglesia, de familias cristianas, pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está con el mundo. Dios, nuestro Señor, Él hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que se mueve en ello. Y dice la palabra que sin Jesús, sin Él nada fue hecho. Sin Él, por supuesto, porque Él, por medio de Él, por medio de la palabra, fue hecho todo. Aleluya, ¿verdad? Cristo te ama. Ven a los pies de Cristo Jesús. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Límpiame, purifícame y santifícame. Anota mi nombre en el libro de la vida. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Te acepto, mi Señor Jesús, como mi Dios y Salvador. Amén y amén.